Pues dice bendiciones, cosas buenas para todos. Bueno, recuerden que nosotros los videos que hacemos son interactivos, con fines fundamentalmente educativos. Pero cada seguidor de IFA debe acercarse principalmente a su oluo. Y si son oloriza, bueno, a su valoriza o ella loriza. Está bien, estos videos son puramente orientadores. No imponemos dogma ni decimos que tiene que ser así o asado. Eh, Respondiendo a preguntas, nos han hecho varias preguntas. Y unos olorizas nos preguntan si el pinardo, como se dice en Cuba, al cuchillo de los santeros o los olorizas, como quieran decirle, y el cuanardo, como le dicen al cuchillo, la ceremonia del cuchillo, del babalao afrocubano, existen, si son ceremonias correctas. Bueno, la verdad es que hay una tendencia a comparar el, la práctica tradicional o el ICC con la santería afrocubana. De antemano, por supuesto, desde el punto de vista histórico, la santería afrocubana nació del ICC, pero con el decursar de los años ha adquirido una vida propia. Es un culto bien diferente a la práctica ICC en todos los sentidos. Esa es la gran verdad. Mm, La verdad que dentro del ICC no existe ceremonia del cuchillo, porque muchos oloristas dicen que el pinardo existe o el cuchillo de santero existe y otros que no, ¿verdad? Y sostienen que el cuchillo famoso del babalao o el cuanato es el que existe. Bueno, realmente dentro del ICC, en Oyo específicamente, para hablar de Oyo y no eh, enredando en otras cosas, eh, se hace una ceremonia que se llama Iguanaodu, y quiere decir aplacar el fuego de Odu, que realmente no tiene nada que ver con ninguna ceremonia de cuchillo. Esa es la pura verdad también, ¿verdad? Todos los que tenemos Ibaududo yo tengo la bendición de tener Ibaududo yo y de Ileife. Bueno, los que tienen Ibaududo tienen una ceremonia que se llama Iguanaodu. Pues lo repito, que no tiene nada que ver con cuchillo. La palabra cuchillo B no aparece eh, ni a la hora de escribir la palabra ni en la ceremonia, ¿verdad? Eh, Ahora también es algo que es importante que yo quiero aclarar. Miren, hay una tendencia dentro de los muchos practicantes de orisa a decir esto está mal y lo que hago es lo que está bien. El otro dice esto está más que mal y ven conmigo y yo te lo voy a hacer. Pero la verdad, la pura verdad es que yo soy de la opinión que nosotros como seres humanos tenemos que respetarle las prácticas a otras personas. Desde el primer momento que usted no le respeta la práctica de alguien, ya simplemente por mi parte o como yo lo veo, ya simplemente está faltándole respeto a ese ser humano, ¿verdad? Yo no soy testigo de Jehová, pero respeto a los que sean testigos de Jehová, ¿verdad? Porque al final, de una manera u otra, yo de una manera u otra no, yo creo en Dios, ¿verdad? Y soy libre de creer en Dios. El que es ateo es libre de ser ateo. Yo no tengo por qué imponer mi dogma. Entonces, el testigo de Jehová tiene la dogma o la tradición de no donar sangre. La familia puede estar muy mal, etcétera, etcétera, pero para ellos no donan sangre. No pueden jurar bandera, no pueden saludar la bandera de ningún país, incluido la de ellos, no cantan himno nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es su fe. Y aunque a nosotros nos parezca absurdo, o
o bueno, a mí no me parece absurdo, pero aunque a muchos le parezca absurdo, hay que respetarlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos son libres son libres de libre albedrío. El ser humano, mientras que no le está haciendo daño a alguien, mientras que no esté violando las leyes de ningún país, pues es libre de hacer lo que le plazca. Eso tenemos que entenderlo. Y es un problema que tenemos. Miren, cuando me preguntan, ¿el cuchillo de santero existe? ¿O el cuchillo de poblado afrocubano existe? Bueno, existe para ellos. Esa es mi respuesta. Y hay que respetárselo. Si por tradición los hablaban en Cuba tienen una ceremonia donde ellos dan sus cuchillos y se sienten bien con eso y es parte de su tradición, es parte de su tradición. Nosotros no podemos criticar ni atacarle a eso, porque es parte de su tradición. Los que practicamos el IFA tradicional no damos cuchillo, no entregamos cuchillo. Dentro de los orillas afrocubanos, una gran parte cree que el pinato o el cuchillo del santero es importante y otra gran parte no les interesa. Para ellos no es importante y se mueren sin nunca recibir eso. También se les respeta a ambas partes. Yo lo que no me puedo parar en una postura y decir, yo como santero, si tú no a los ahijados tienes que recibir cuchillo, o si tu padrino no te dio cuchillo a otra persona, a otro ahijado de otra persona, está mal. ¿Por qué? Porque, vuelvo y les repito, desde el primer momento que yo como ser humano violo la manera de proyectarse, la manera de practicar de otra persona, bueno, estoy violentando sus límites. Eso tenemos que entenderlo. Fíjense. Yo por acá en México tengo un terreno, bueno, gracias a los Tumares, donde nosotros hacemos nuestra ceremonia. Pero al lado del terreno hay un templo cristiano, protestante. Y fíjense, qué interesante. Yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo una iniciación de IFA y uno de los que están dentro del templo parece que puso el altavoz, porque las casas están bastante distantes, ya le digo, un terreno. Lo hizo a propósito, no sé. Pero yo escuchaba como decía el pastor. No, porque hay una parte del IFA tradicional para que todos se ubiquen. El IFA afrocubano es diferente, todo se hace cerrado, pero el IFA tradicional es la parte que se hace pública. Bueno, en el IFA afrocubano también hay parte que se hace pública, ¿verdad? La comida, etcétera, etcétera. Mientras que en el IFA tradicional hay partes igual que se hacen públicas y otras partes que se hacen secreto. Bueno, la parte pública que se puede ver del IFA tradicional, empezó la señora, no, porque ahora está haciendo esto. Y ahora está haciendo más que otra cosa, ¿no? Y ahora no sé qué otra cosa. Parece ellos tenían como unos equipos de música alto, no sé si habrá puesto el micrófono para que nosotros escuchemos. Y entonces, yo sinceramente, honestamente, me daba a mucho que reflexionar, ¿no? Otro día me acuerdo que ¿qué pasa? Que se reúne mucha basura, hojas, etcétera, etcétera. Entonces yo hay veces que hacía fogata para salir más rápido de la basura, ¿no? Un terreno. Y entonces ya le digo, para salir de la basura hacíamos eso. Y cuando nos reunimos, un cúmulo de humanos grandes, un grupo grande, entonces el otro deja el vaso, el otro, en fin, una bolsa, aunque sea. Entonces para mí es más fácil. O hablamos con los hijados que nos ayuden y nos apoyen. Entonces se reúne la basura y se quema. Ese día estaba yo solo con mi mujer y entonces quemamos esa basura que había quedado ahí. Bueno, como México es muy seco, pasé el susto del año, empezó a crecerle el fuego y el aire a soplar y el fuego a extenderse y a ponerse cada vez más grande. Entonces los cristianos estaban precisamente en su templo y estaban haciendo sus misas y sus cosas. Y entonces, de verdad que el fuego ya se me había empezado a ir de control. Es la pura verdad, empecé a echarle agua, empezamos, tú sabes. Pero otros vecinos que nos vieron,
Vinieron rápido con cubetas de agua, pala, tierra, en fin, empezaron a echarla, qué sé yo, y entre todos pudimos aplacar el terreno que ya se estaba empezando a extender. Hay una zona boscosa al lado, grande, y bueno, faltó un tilín así para que todo se incendiara. Por supuesto, nosotros llamamos ahí a nuestros orisas que nos apoyaran, etcétera, etcétera, y bueno, eh, no llegó a pasar un accidente que pudo haber sido grave. Pero fíjense, qué interesante. Los vecinos fueron los que vinieron, son los que precisamente no son cristianos ni son nada. Mientras que los otros, que se supone que ayuden al prójimo, que no sé qué más, que apoyen, qué sé yo, ninguno vino. ¿Por qué? Porque nosotros somos el demonio, aparentemente para ellos. ¿Entiendes? Entonces le pongo esto, le pongo este esta historia para que valoren las dogmas o las mentes humanas cuando se dejan dogmatizar hasta dónde puede llegar. ¿eh? Como nos ven como demonios, supuestamente ellos, ¿verdad? Los cristianos protestantes tienen la tendencia a casarse entre ellos mismos o a ayudarse entre ellos mismos. Todo lo que estemos afuera somos malos. Entonces nosotros no somos tu prójimo, ¿no? Entonces, nada más que se ayudan entre ellos. Entonces, son fenómenos curiosos, ¿no? Pero hago esta anécdota para que no hagan, no se dejen llevar por dogmas de grupos o de personas. Usted como ser humano es libre de elegir. Usted como ser humano es libre de decidir. No se deje dogmatizar, porque entonces sí ya tiene un problema, ¿no? Entonces, mi consejo, si dentro de su familia, volviendo al tema original, de Orisa, dan cuchillo afrocubano, pues reciban su cuchillo afrocubano, su pinato. Eso es parte de su tradición. Si dentro de su familia no dan pinato porque no están de acuerdo con eso, pues no lo hagan. Yo me acuerdo que hay una rama de santería en Cuba muy famosa, de la pimienta, que no le gustaba invitar a los jabalaos para hacerle sacrificio dentro de Orisa. Muchos jabalaos se ponían bravos, que si entonces, que si no participaban, que si entonces, que si su hijado no quería que sus hijados se iniciaran en esa, iniciaran en Ocha, en esa rama de la pimienta famosa. Yo le voy a ser honesto. En África original, yo tengo varias oidosis, como lo he dicho en otros momentos. Nosotros estamos iniciando en Olokun, señal de iniciación completa. En Oya, en Sangó, en Eshu, en Ogun, en los Baluaye, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo muchos idosus dentro del tradicionalismo. Y nunca, 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 y de diferentes linajes, fíjense. ¿Por qué? Porque en Ileife originalmente solamente adoran los orisas que bajaron por la cadena. Eso es lo que principalmente ellos adoran. Ahora últimamente tienen culto de Shango porque pasa lo mismo, que las personas van mirando y se van asentando. Entonces ahora tienen unos cuantos sacerdotes de Shango ahí y hay culto de Shango, pero Shango no es originalmente Ileife. Entonces, por ejemplo, en mi linaje de Ifa o Quetache, no tienen ahí ningún icono de Shango, porque vuelvo repito, eh, son cultos introducidos nuevos en el Ife. ¿Me entiendes? Por ejemplo, Yemoya, así, yo nunca he visto una sacerdote de Yemoya en todo el Ife. Puede ser que haya una, pero nunca la he visto. Entonces, por ejemplo, yo, Ogun, por ejemplo, si bajo por la cadena, sí, por supuesto, yo me pude iniciar Ogun con sacerdotes ahí, no hay problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de Yemoya, sí, fueron sacerdotes de otra tierra, otra región, una sacerdotisa con otro sacerdote, pero bueno, fue una Iyalorisa la que me inició en Yemoya, ¿verdad? Entonces, al punto donde iba, tengo muchas iniciaciones en Osha. ¿Por qué? Porque en el traje tradicional es diferente al afrocubano, que es uno solo orisa tutelar. Tú te puedes hacer diferentes iniciaciones, que vuelvo le repito, tampoco es necesario. Ese tema lo hemos hablado en otros videos, busquen videos anteriores.
lo hicimos fundamentalmente, una porque me gusta, no es mentira, es la gran verdad, y otra para poderlo traer para acá, para Latinoamérica, esos cultos. Entonces, al punto que iba, fíjense, fíjense, por eso les decía que no hay una dogma, no hay una manera de seguir o hacer las cosas dentro del tradicionalismo. Y entonces no, mi consejo es que no lo comparen con la santería afrocubana. Usted practica la santería afrocubana, practíquela. Si practica IFA tradicional o ICC o orisas tradicionales, pues practíquelo según su línea. Por ejemplo, eh, las iniciaciones que he tenido dentro del culto dentro de Ileife, ¿verdad? De orisas de Ileife. Por ejemplo, Gun está en Ileife, Olokun está dentro de Ileife, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Oshun también la estoy iniciando en Oshun dentro de Ileife. Pero fíjense, qué interesante. El Oshun de Ileife, dentro de mi linaje, es blanco. Blanco, el collar es blanco. Miren, este que yo tengo no es de Batala, es de Oshun. Y dentro de Ileife hay otro linaje de Oshun que es blanco con pintas azules, como los colores de Babaluaye afrocubano. Ese sería un collar de Oshun dentro de Ileife también. Pero otro linaje diferente al mío. Ahora, ¿a dónde iba? ¿Verdad? Vamos a hablar, por ejemplo, de Osbara. Osbara, en la santería afrocubano y en las iniciaciones que tengo de Oyo, serían 6 Cauri o arriba. ¿Verdad? Así llegó a Cuba de Oyo. Ofun, Gonzalo Ofun, ¿verdad? Serían 10 Cauri boca arriba para Oyo y para Cuba. ¿Está bien? Pero Fun con Cauri en Ileife serían 10 Cauri boca abajo. Hay otras lecturas de Cauri que sí coinciden con Occidente dentro de Ileife, pero hay muchas posiciones de Cauri que contradice totalmente a Oyo y a Occidente. Hay mucha posición del Cauri cuando es lanzado que no tiene nada que ver con Oyo y con Cuba. ¿Me entiendes? Como los dos ejemplos que puse ahora mismo. Pero además de eso, el orden es complicado. A ver, realmente es más fácil. La lectura del Cauri africano es más fácil porque en Cuba tienen la tendencia a combinar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en Cuba, Ogunda, Tonti Osá. Odi, Tonti Osbara. Un ejemplo, ¿verdad? Mientras que en el Cauri africano no. El Cauri africano es Osbara. Ode, Odi. ¿Se me entiende? Es decir, no combinan las letras en una sola tirada. Entonces realmente la lectura del Cauri o del Ogún africano es mucho más fácil que el afrocubano. Lo que pasa es que Oyo tiene una manera de leerla muy diferente a Teife. Y las demás regiones se parecen más a Oyo. No estaría muy familiarizado, la verdad, porque yo, pues, les repito, tengo iniciaciones fundamentalmente de IFE y de lugares que corresponden a Iseín fundamentalmente, ¿verdad? De Osha. No conozco, por ejemplo, cómo hacen la iniciación en Osha en Guití, no conozco cómo hacen la iniciación en Osha en Hondo, etcétera, etcétera. Entonces no puedo hablar de lo que no conozco. Hablo de lo que estoy iniciado y lo conozco. Entonces, ¿a dónde iba? Si ahora yo digo que Ofun en Ileife son 10 Cauri boca abajo, y que es nada más que el Idologún, nosotros hacemos una tirada, no combinamos dos lanzamientos. El oloriza afrocubano se horrorizaría. Si, por ejemplo, yo estoy iniciando en Olokun
tradicional de Ile y Fe, ¿verdad? Y así se me hizo la lectura. Pero sin embargo, la lectura que se me hizo de Changó, de la iniciación que se hizo de Changó, fue un oloriza de Iseín el que me inició en Changó. Entonces ya para él los fun no serían 10 cabros y boca abajo, serían boca arriba. Y por supuesto, ni los sacerdotes de Ileife ni Odeo combinan los cauris. Es decir, combinan, hacen dos lanzamientos para sacar una letra. ¿Me entiendes? Entonces, por eso le decía, no hay una dogma. No pueden pensar, decir, el cuchillo del santero está mal, o el cuchillo del babalao sí existe, el cuchillo del santero no existe. Mi respuesta es, respeten las tradiciones. Respeten las tradiciones de cada cual. Porque es que dentro del mismo África todo se hace diferente. Es muy diferente. Ya yo he puesto ejemplos. Yo estoy iniciado en Eshu, ¿verdad? Y mis colores originales de Eshu serían blanco y negro. Ah, pero hay otros grupos que lo hacen rojo y negro. Y hay otros grupos que Eshu es negro completo. Entonces los collares míos de Eshu es blanco y negro. Pero hay otro grupo que sería rojo y negro. Y otro negro. El collar sería negro completo. Entonces, se pueden vestir un sacerdote de Eshu de negro. Es más, cuando él me estaba iniciando en Eshu, el que me inició en Eshu, por supuesto, yo sigo la línea de blanco y negro, ¿verdad? Que por supuesto yo tengo colores también porque siempre es bueno decir la verdad. Tenemos collares de rojo y negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para las personas, y hay veces que me piden collar y yo entrego rojo y negro, yo tengo que decir la verdad también. ¿Por qué? Porque muchas veces entrego blanco y negro, la gente como que no se siente incómodo con eso. Pero yo recuerdo que cuando me estaba iniciando en Eshu, habían sacerdotes invitados de otras regiones que vestían de negro completo y usaban collares negros. ¿Por qué? Porque su linaje, de hecho, era negro. Y en ningún momento, no hubo ninguno de rojo y negro. Todo, ya le digo, el que me inició a mí usaba blanco y negro. Perdón. Y los otros que estaban invitados andaban de negro y con collares negros. Fíjense. Y en ningún momento de los que andaban de negro empezaron a decir esto está mal, o esto no se hace así, o nosotros no lo hacemos asado. Yo nunca vi eso, yo nunca he visto eso en Yorubalandia. Eso lo he visto entre los occidentales, la gran verdad. Tu ceremonia está mal hecha, ven conmigo y te lo voy a hacer de nuevo. Sí, pero te cobran. Te cobran. Es gratis. Claro, es muy fácil decirte, ven, háztela de nuevo y te cobran. ¿Entiendes? Entonces, es el individuo que se inició aquí. Una persona se inició aquí, se vuelve a iniciar por allá, y se vuelve a iniciar por allá, y se vuelve a iniciar y anda así. ¿Me entiendes? Mire, yo le voy a dar un consejo. Yo le voy a dar un consejo de lo que he aprendido. Nunca te inicies con una persona. Si tú lo que quieres es tener salud, no te puedes iniciar con una persona que tenga 50.000 problemas de salud, porque si su orilla no le da la salud, no te la va a dar a ti. Si tú quieres prosperidad, ¿cómo te vas a iniciar con una persona que anda, que no tiene ni zapatos que ponerse? Si tú lo que quieres es hijos, ¿cómo te vas a iniciar con una oloriza que no tenga hijos, que no pueda tener hijos? Es un problema de sentido común. Eh, Nosotros también tenemos que ver la parte psicodinámica. Recuerden que, bueno, yo soy psiquiatra de profesión, entonces hay veces que me gusta eh, no mezclar las cosas, pero sí hay cosas que yo creo que es bueno tocar. Miren, tenemos que entender la parte psicodinámica de las cosas. Muchas veces, si tú te vas a iniciar, son consejos que doy para los que se van a iniciar. Te vas a iniciar con un oloriza que golpea a su mamá, fíjense, que ha tenido relaciones sexuales con la mujer del ahijado, o que tiene relaciones sexuales con las hijas espirituales, o que
es un golpeador, o que es un mal amigo, o que tiene relaciones o ha tenido relaciones sexuales con la esposa del amigo, o, o que es un ladrón, o que es un mentiroso, o que tiene malas relaciones con sus padres, o tiene malas relaciones, no se ocupa de sus hijos de sangre. Mira, si no se ocupa de sus hijos, no se va a ocupar mucho menos de ti. Si tiene conflicto con sus padres, ese si tú la coges como hijos espirituales, si ha tenido conflicto con sus dos padres, con sus dos figuras, con la materna y la masculina, eh, no sé, golpea a su mamá o lo que sea, por supuesto va a tener problemas contigo. No hay que ser psiquiatra para saber eso. ¿Eh? Eh, es así. Si eres una persona que no tiene amigos, está difícil que sea tu amigo. Más tarde o más temprano te va a traicionar. O sea, no vamos a decir te va a traicionar porque al final cada cual se va. El que quiere se va y el que quiere que se va para el otro lado. Eso, por lo menos en mi experiencia, fíjense, son tips y son consejos que yo le doy a los orisas. Cuando se te vaya una persona al lado, hay veces que uno dice, concho, invertí tiempo en enseñarlo, le hice tal iniciación y le fue bien, etcétera, etcétera. Pero si te pones a reflexionar, nosotros somos sacerdotes de Ifá o de Orisa y de Orilla. Debes de pensar que esa persona cumplió un tiempo al lado tuyo. Y es mejor que se vaya antes que haga cosas feas al lado tuyo. ¿Verdad? Eh, que se vaya antes que tenga un mal precedente dentro de tu familia espiritual. Y además, les repito, ese es su derecho, cada cual puede irse con el que quiera. En mi caso, cada vez que es un hijo espiritual ha decidido irse con otro sacerdote, porque ellos consideren que sea mejor o lo que sea, lo que está pasando por su mente, la verdad que a mí por cada uno que se me haga, me entran 10 o 20. Es la suerte que tenemos. Entonces, es mi consejo, es que cuando se te vaya un hijo espiritual, alégrate. Es mejor que se vaya antes que a lo mejor te iba a robar, o a lo mejor te iba a traicionar, o a lo mejor iba a hacer algo que no tenía que hacer. Entonces, en mi fa, te la mató. ¿Verdad? Lo otro es que, por ejemplo, en los linajes africanos hay tendencia a jurar lealtad, donde todos se cuidan unos a los otros, donde todos se apoyan mutuamente. Eso le cuesta mucho trabajo al occidental, desgraciadamente, sobre todo en los países latinos. La gente, muchas veces tú ves a otro loricha que habla más del otro loricha, un balao que habla más del otro balao. ¿Para qué? Para tratar de robar clientes, de robar ahijado, o ellos tratar de ponerse un estatuto mayor que el otro de una manera ignorante. Fíjense, eh, tenemos que entender desde el punto de vista psicodinámico también que hay personas eh, que tienen un nivel cultural bajo y hay otras que, bueno, y entonces tú, una persona con un nivel cultural bajo, ¿verdad? Eh, Cuando se inició como sacerdote, de lo que sea, muchas veces, eh, y entonces llega, por ejemplo, un hijo espiritual que es médico, o le otro que es empresario, y le el otro que no sé qué más, ya él se siente en una posición de poder que nunca iba a poder tener en su vida. ¿Por qué? Porque como era una persona con un nivel cultural bajo, ¿qué empleo le hubiera tocado? Bajo. Entonces, al llegar a ni nunca se hubiera podido relacionar con un empresario. Pero al tener esta posición religiosa, ya se siente superior, se siente mejor y ahí es donde empieza el ego y la falta de humildad. ¿Me entiendes? Otros que hablé de nivel cultural o académico, pero podemos hablar también de nivel económico. Hay sacerdotes que no tienen esa economía o que no son empresarios, no tienen negocio. Entonces, te llega un empresario, le llega espiritual, o te llega alguien importante, le llega alguien importante, entonces el ego se le infla y se cree mejor que nadie y que él es el que es y el que, ¿verdad?
Y como decimos en Cuba, el mono, aunque se vista de seda, lo mismo siempre será. Entonces, por eso les decía que hay muchas personas que tienen muy baja autoestima. Cuando usted vea una persona hablando con un ego súper inflado, la gran mayoría de las veces, el 99% de las veces, es justamente al revés. Lo que su inconsciente lo hace proyectarse así. Entonces, para poder equilibrar o para él satisfacerse desde el punto de vista psicológico, invierte las cosas. Entonces, usted ve que habla con un ego súper hipertrofiado, con un yo súper hipertrofiado, ¿verdad? O súper, cuando en realidad lo que tiene es un gran complejo de inferioridad y problemas de autoestima. Una persona equilibrada no lo va a ver con un superego o un que yo soy mejor y que yo inflado, usted sabe, y cada vez inflado y yo no sé más, y yo no. Eso es de personas, vuelvo y repito, que realmente es lo que esconden un gran complejo de inferioridad, inseguridad y baja autoestima. No vas a ver un empresario que esté iniciado en IFA o en Oloriza hablando más de otro Oloriza. ¿Cuándo usted ha visto eso? No vas a ver un académico, un profesor de la universidad o un físico nuclear o un doctor en no sé qué o un licenciado en derecho detrás de un micrófono hablando mal de otro malado, no, porque él, o un oloriza, no, porque ellos, no, porque yo soy que soy, para tratar de atraer ahijados o para tratar de compensar sus vacíos existenciales y hacerse sentirse mejor que nadie. ¿Por qué? Porque son personas que están satisfechas, que estudiaron y tienen un salario acorde a sus estudios, o son empresarios y tienen buenos negocios y no están para esas tonterías o esas boberías. Entonces, por eso le decía, si en tu rama de olla, vuelvo y le repito, recibe cuchillo, recibe cuchillo. Si no lo recibe, pues no lo recibe. No se deje de enganchar o llevar por otras personas, que al final no viene al caso. Es mi mayor consejo, ¿no? Sobre este tema del cuchillo, de la manera de hacer las cosas. Yo, como ustedes saben, empecé en la santería afrocubana hace muchos años. Ya mi madrina de Ocha se llamaba Estero Batuque, que era medio yurbona, y de, de santo, como dice ese afrocubano, eh, se llamaba Santa o Millale. Entonces yo me acuerdo que las dos eran grandes espiritistas, en especial Esther, hay que reconocerlo, Esther ponía un vaso, ponía eh, la flor, la cortaba, si le quitaba el tallo totalmente y la ponía, era una margarita la que ella usaba fundamentalmente, y lo ponía encima del vaso y ponía la mano ahí, nunca se posesionaba, no, ella simplemente hacía adivinaba. Y lo tengo que decir honestamente, ha sido una de las espiritistas o las mejores personas que he visto adivinando. Y estaba en África, estaba en África. Pero adivinando, diciendo las cosas, Esther ha sido una de las mejores personas que yo he conocido. Y ahora, ¿cómo ustedes explican eso? Eso se lo digo ahora a los tradicionales, a los que practican IFA tradicional puro. ¿De qué manera Esther podía hacer eso? Si desde el punto de vista del ICC sería hasta contradictorio. Por eso le decía, no existe una forma, existe mucha de llegar al mismo lado. Y debemos respetar nosotros la posición de cada cual. Igual, vuelvo y le repito, si usted no quiere respetar al otro,
también esa es su posición y también se le respeta. No lo respete. Ah, bueno, ya, el día de mañana que le hago una bofetada, cualquiera le pega una bofetada. Ese es su problema. O lo que le pase porque se desalinea con la orilla, también ese es su problema. ¿Verdad? Yo, eh, mire, decía Sun Tzu, el autor del libro de la guerra, eh, cuando eres fuerte y sabes pelear, muéstrate débil. Cuando estés cerca de tu enemigo, que crea que estás lejos. Y cuando estás lejos, que crea que estés cerca. Y por ahí para ahí decía otras cosas más. Yo recuerdo, hablando, vuelvo y le repito, del terreno y los cristianos, que hay veces que yo me toca entrar, me toca ir a hacer actividades. Y entonces el domingo muchas veces ellos salen, entonces yo entro. Ya están terminando sus misas, yo voy entrando y ellos van saliendo. Y me miran con una mala cara, con una cara esa terrorífica. Y entonces yo simplemente como si no fuera conmigo. Honestamente, ¿por qué? Porque la verdad, primero, eh, creo mucho, le tengo fe a Ogún, en la fortaleza de Ogún, estoy iniciado Ogún, en la valentía que me da Shango, estoy iniciado en Shango, eh, en Eshu, etcétera. Segunda, he desarrollado habilidad durante muchos años que está difícil intentar en estos momentos, no sé, entre 5 o 10 años, a lo mejor no esté tan efectivo entre 5 y 10 años, pero ahora mismo eh, me puedo defender bien. Entonces, a lo mejor ellos lo ven como que yo como que no le hago caso, o me ven en una posición que aparentemente es débil, ¿verdad? Eh, pero no es que lo sea. No, 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 yo voy por mi camino. Y usted es libre de mirarme con mala cara, incluso hasta hablar más de mí. Pero no me puede lanzar un golpe ni nada de eso, porque ahí así vamos a tener un problema. ¿Me entiende? Entonces, por eso le decía que hay veces que las apariencias engañan. Entonces, las personas eh, se confunden mucho con eso. Yo sí les digo, sinceramente, usted como Loriche ponga sus límites, como sacerdote ponga sus límites. Oye, mira, esto es hasta aquí, esto es así, esto es asado. Las personas no quieren tomarlo, no, bueno, ese es su problema. Pero no se dejen, repito, dogmatizar. Nosotros, la mayoría de los cubanos, venimos de un país donde nada más que hay un solo partido, donde nada más que hay una sola manera de pensar, y tenemos la tendencia a decir, no, esto es así. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ya, las demás opiniones no importa, es la que usted dice. Y realmente la vida no funciona así. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo totalmente. Es la pura verdad. Eh, te, te inicias en Shanghái, en África, y la mayoría de los linajes lo que te visten es de rojo. Hay otros que ni eso, que te dejan con cualquier ropa de cualquier color. Depende del linaje. Te inicias en Shanghái y te van a vestir de blanco. Ah, el que se inició en Shanghái, en África, y se vista de rojo, va a decir, oh, qué extraño. Pero estoy seguro que va a respetar, ¿no? Y el que se inicia en Cuba, en Changó, y se viste de blanco y ve a alguien iniciándose en Changó, en África, de rojo, le vas a crear confusión. Pero vuelvo y les repito, hay que aprender a respetar los colores que tiene el ser humano. ¿eh? No es una sola forma. Tenemos que respetar a los otros. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. No existe una sola manera de llegar a algo. Entonces, no puedes imponer lo que tú crees que sea. Tenemos que aprender a respetar a los católicos, aunque usted sea católico o no. Tenemos que aprender a respetar a los cristianos protestantes y ellos tienen que aprender a respetarnos a nosotros. Tenemos que aprender a respetar a los musulmanes. ¿eh? ¿Cuántos problemas no existen aún en Yorubalandia porque los musulmanes no entienden eh, la práctica de Yoruba? Guerra, atentados, etcétera, etcétera. Entonces,
o no entienden a los católicos o a los cristianos y guerra a los musulmanes contra los. Recuerden que los musulmanes tienen una fracción que creen en la guerra santa. Entonces le hacen una guerra fuertísima de atentados contra católicos y cristianos y practicantes de las tradiciones yoruba. Está mal, familia. No estoy juzgando eso, no estoy juzgando a ningún ser humano, pero estoy diciendo desde mi punto de vista que nadie debe discriminar o atacar a alguien por su práctica, ni dentro de la misma práctica de nosotros decir aquello esto, aquello lo otro. Tenemos que aprender a respetar, porque hay veces que las personas aparentemente son débiles y no lo son. Por eso tenemos que aprender a respetar. Eso es un error. Ya le digo, el otro punto también es que muchas personas, yo me acuerdo que en principio cuando empezó el tradicionalismo en Cuba, los que estaban iniciados en IFA-HC, los afrocubanos no los dejaban entrar al cuarto de IFA, como dicen ellos, afrocubanos, o al Ibodu, nosotros le decimos, o Ibufá, dependencia, en el tradicionalismo. Yo la verdad que no me acuerdo bien cómo se dice en afrocubano. Creo que era Ibodu, si mal no recuerdo. Vamos a decir, al cuarto donde está IFA. Los afrocubanos no te dejaban entrar si estaban iniciados en IFA tradicional. Y después los hablados tradicionales no dejaban entrar a los afrocubanos. Es más, el babalao afrocubano que estaba iniciado en IFA y no estaba iniciado en OSHA, muchas veces los olorichas no lo dejaban entrar al el cuarto donde estaba haciéndose la iniciación de OSHA. Fíjense, el ser humano qué complicado puede llegar a ser. Entonces, muchas veces yo me acuerdo cuando yo estaba, ya no, ahora sí tengo veintitantos años largos, casi 30 años iniciado en Oshonce afrocubano. Y de IFA también tengo, muchísimos años. Veintitantos años. Pero yo me acuerdo que cuando yo empezaba, que tenía 1 o 2 años de OCHA, o 1 o 2 años de IFA, o whatever, eh, los olorichas que venían y decían, yo tengo 15 años de OCHA. Ya no, ya pues, repito, yo casi voy para 30 años de OCHA. O yo tengo tantos 20 años de OCHA, entonces me miraban por encima de los hombros como si fueran ellos superiores por tener 20 años de OCHA. O yo tengo 20 años de IFA y era la misma posición arbitraria. Miren, primero que todo, yo quisiera decir que tenemos que entender que las tradiciones yoruba o las religiones derivadas de las tradiciones yoruba, dígase santería, que es diferente a la tradición iniciación original, dígase umbanda, dígase candomblé, etcétera, 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 somos minoría. Entonces, el tener ese yo soy, yo no sé qué más, es una ignorancia total. Eso tenemos que entenderlo. Cuando usted viaja por Panamá, sí, hay muchos panameños que están iniciando orilla, pero hay otros que ni lo conocen, no saben de lo que usted está hablando. Pues la mayoría son católicos. Las religiones más difundidas en el mundo entero es catolicismo, cristianismo e islam. Entonces, es más, aquí en mismo México, muchas veces tú conoces a alguien, no, usted es católico. Y tú, no, yo practico IFA tradicional. Y dice que es así, no sabes lo que tú le estás hablando. Entonces, ¿cómo tú te vas a creer, sentir es que eres mejor que todos los demás? Aquí no hay un ser humano mejor que todos los demás. El millonario igual se enferma. Eso es una tontería. Entonces ese ego, esa falta de humildad, esos problemas de autoestima, yo la verdad que soy alérgico a esas cosas, honestamente. Vuelvo y les repito, lo mismo que yo le decía, las personas que pudieron estudiar, eh, le da lo mismo que te llegue para que tú ayudes a un ingeniero químico nuclear que
el que estudió, que terminó el bachillerato, porque tú no estás en eso, tú estudiaste. Pero vuelvo y repito, a lo mejor era un individuo que lo que tiene un pregrado, una primaria, nivel de primaria de escolaridad y te llega un super mega ingeniero y tú, oh, yo soy el tipo, soy poderoso, qué sé yo, mira, yo no puedo estudiar, pero está hijado mío. Entonces, son frustraciones de los seres humanos que tienen otras repercusiones que, vuelvo y le repito, son psicológicas. Mi consejo es ese. Usted está dentro de una familia y esa familia hace las cosas así, hágala así. Hace las cosas así, hágala así. ¿Ya? Lo importante es cómo le va. Bien, mal o regular. ¿Le va bien? Pues sigue haciendo así. Porque a usted le va bien. Es así. Eh, no sé, es como las artes marciales. No. El que practica boxeo, no. El boxeo es lo mejor. Bueno, el boxeo no es un arte marcial, es un deporte compadre. Vamos a aclarar. No, el boxeo es mejor. El que practica Kung Fu, no, el Kung Fu es más antiguo y es mejor. El que practica judo, no, el judo es el mejor. Sobre todo el judo y el jiu-jitsu, no, el jiu-jitsu es mejor que el judo. El de judo te dice que el de judo es mejor que el jiu-jitsu. Siempre han tenido ese pique. Pero la verdad es que cada cual practica lo que quiera y que le guste y ya. Y no hay un deporte mejor que el otro. Es el atleta, el nivel de entrenamiento que tenga. Si usted entrena 5 o 6 horas diarias, claro que usted va a ser una bestia ahí cuando se sube un tatami. Va a acabar con el que sea, porque está entrenando de 5 o 6 horas diarias, todos los días. Si tú eres el individuo que va y entrena 2, 3 veces por semana, pues eres un tipo medio. Si eres un individuo que va una vez al dojo a la semana, pues no eres tan bueno. Más nada que eso. Entonces, así funciona. Pero lo interesante de esto, fíjense que dentro de las artes marciales o dentro de cualquier deporte, tú te puedes poner un pateray, el último. Sí, el que cuesta carísimo. Pero eso no le sale alita para tú poder saltar eh, y hacer un salto con competida. No, para saber que estás competida tienes que entrenar. ¿Entiendes? Entonces, en los deportes lo bueno que tiene es eso. Ni poniéndote en la mejor idea vas a poder ganar los 400 metros. Tienes que entrenar. Pero como tú no entrenas y están conscientes de que no entrenas, como que eso, para que ustedes vean, no frustra mucho a los practicantes de determinados deportes. Porque se sabe que se requiere un esfuerzo para tú poder ser bueno. Dieta, horas de sueño, etcétera. ¿Verdad? Pero sin embargo, en estos cultos, como muchas veces no se requiere ese esfuerzo, que sí se debe de tener, fíjense, hay que ser cuidadoso con la conducta, hay que estudiar, etcétera. ¿Verdad? Tenemos que acercarnos a nuestros mayores para aprender. Entonces, eh, muchas veces se sienten con el derecho de ser mejores que nadie. Vuelvo lo repito porque es un problema de ego. Entonces, en resumen, si usted practica la santería afrocubana y en su familia dan cuchillo, reciba. Si en su familia a la hora inicial de engoche afrocubano no participa en ningún babalao, pues así usted hágale. No que yo quiero un babalao, no, pues no, esa es la tradición de esa familia. Si dentro de los afrocubanos todos reciben cuchillo y usted tiene hecho IFA afrocubano, no empiece a decir no, porque en el IFA ICC no se recibe cuchillo y si le sacrifican. Eso es en el IFA ICC, pero usted no tiene hecho IFA ICC. Yo mi consejo, usted tiene hecho IFA afrocubano, no le esté haciendo, no diga que va a hacer un IFA ICC porque no tienes el H. Es como alguien que sea de la orilla y diga, te voy a iniciar en IFA. No puedes iniciar a nadie porque no, la orilla está iniciando patara, un ejemplo. Entonces, si estás iniciado en IFA afrocubano, no, me consejo, no inicies a nadie y que digas que estás iniciando a alguien en IFA porque de IFA primero no sabes nada y segunda no tienes el H. ¿Me entiendes? No estás iniciado en IFA no puedes iniciar a nadie en IFA. Es la verdad, porque muchas veces la verdad, muchas veces duele. ¿eh? Son tradiciones diferentes. Ahorita hablaba de lo Ibona de Osha.
de cuando yo me inicié en Ochoa Afro-Cubana hace muchos años, con mucho honor y con mucha honra. Fíjense, en Oyo el significado de Yubona es uno. En Cuba el significado de Yubona es otro. Pero ahora lo que voy a decir va a traerle contradicción a muchas personas. Porque muchas veces las personas, vuelvo y le repito, son tan estrechos de mente y creen que su forma es la única forma que hay y que tiene que ser así, que ellos son los mejores, que se ponen a litigar de cosas que no entienden. Miren, la Yubona en Ileife es diferente. La Yubona es el que te ayuda, fíjense, con Ifá. Yo soy Babalabo y tengo 2 o 3 homoabos que son de mi confianza. Pues yo a ellos lo puedo nombrar Oyubona. Estoy hablando de homoabo con Icefa, no están iniciados en Ifá. Entonces, cuando él necesita mandar un mensaje a otro Babalabo, un mensaje que sea, hay que mandar Oyubona a uno de esos Oyubona. Así es Ileife. Cuando yo necesite sacrificar la Ifá, el que le va a sacrificar a mi Ifá van a ser 2 o 3 de mi Oyubona. Cuando haya que limpiar Ifá, los que van a limpiar Ifá son las Yubona. Pero yo estoy ahí corrigiéndolo, mira, no se sacrifica así, se le hace eso, a ver, el lobby esto, y ellos van aprendiendo para el día de mañana cuando ya se inicien Ifá. Mañana ellos se pueden iniciar en Ifá, pueden seguir siendo mi Yubona. ¿Me entendieron? Es decir, con Isefa, en Ileife, tú puedes sacrificarle a Ifá. Con Isefa en Ileife yo te doy el título o la posición de ser mío Yubona. Entonces el olorío de Yubona sería el jefe de todas las Yubona de esa región. Pero así, para ser olorío de Yubona sí tienes que estar iniciado en Ifá. Y tienes que tener ciertos requisitos. Recuerden que para un título de Ifá uno tiene que, ojo, para un título de Ifá uno tiene que reunir ciertos requisitos. Primero, saber Ifá. 2, tener una buena conducta ante la sociedad, como esposo, como hijo, como etcétera, 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 etcétera. Para tener un título de Ifá, juras lealtad ante esa comunidad de ayuda mutua. No puedes hacer nada que vaya en contra del grupo o de la comunidad que tú representas. Fíjense, si no, el título queda inválido. Tú tienes que tener varias funciones. Cumplir con tus funciones, por ejemplo, estamos hablando de los olorío de Yubona. Tienes que cumplir con determinadas funciones. Si no, tu título es inválido, por supuesto, porque no cumples con esas funciones. ¿Me entiendes? Tienes que participar, por ejemplo, el olorío de Yubona de Ileife, por supuesto, tienes que participar en el Festival de Ifá de Ileife, si fuera el olorío de Yubona. En Cuba, bueno, por supuesto, tienes que participar en el Festival de Ifá de Cuba. Y si es el olorío de Yubona de Ochoa, pues tienes que participar en el Festival de Ifá como olorío de Yubona de Ochoa. ¿Me entiendes? Es decir, los títulos, puse el ejemplo Olorío de Yubona porque estamos hablando de Yubona, porque hay muchos títulos de Ifá. Los títulos de Ifá es una responsabilidad y es difícil. Yo, ahora quizás me dividí un poco, pero bueno, es difícil porque hay veces que los orí, cuando los orí son burgú o el orí no son muy buenos, les es muy difícil sostener la corona, la botan. En un mes, en un año, en 3, en 5, la botan o se mueren. O un accidente extraño, o se mueren jóvenes, o van presos, o simplemente son expulsados y se desalinean. ¿Por qué? Porque los títulos, recuerden que los orillas tienen títulos no solamente Ifá. Por ejemplo, el máximo líder de culto de oro es el Alaburo Sasa, nosotros lo hemos mencionado otras veces. Es como decirle la Araba para Ifá. El máximo líder del culto de Gungo es Anapini.
Es como decía la Rabá para el culto de Ifá, ¿verdad? Pero hay diferentes posiciones. Entonces, los cultos ya tienen sus propios líderes, los jefaturas o corona, culto de Changó tiene sus propios eh, líderes, hemos hablado, por ejemplo, en Oyo, el líder máximo de Changó es en Mobá. Sin embargo, en Ife, como ya hay una comunidad que han ido migrando muchos sacerdotes de Changó, el máximo líder del culto de Changó en Ife es Timi. Entonces, vuelvo y lo repito, Ogun tiene su corte, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he visto, por eso es que muchas veces los babalao, cuando van a saludar a una persona con título, lo dicen en Yoruba, no lo voy a decir aquí en Yoruba, para no crear, porque al final no, lo importante es que el mensaje se entienda. Muchas veces cuando le piden la bendición a una persona con título, recuerden que se postran para que te den la bendición. Entonces dice que tu título sea sostenido por tu orí, o que tu título perdure por muchos años en tu orí, en tu cabeza. Porque se sabe que la gente cuando le dan título lo pierden. Muchas veces la gente lo pierde por falta de integridad, por falta de que no está en su destino y se empeñaron en agarrar un título que no le tocaba, eh, por falta de, porque son mentirosos y eso no te sostiene tu corona, porque son manipuladores y eso no te sostiene tu corona, en fin. Pero bueno, realmente los títulos llevan una gran responsabilidad o simplemente lo pierden. Ah, como lo he dicho aquí otras veces, el título puede ser vitalicio hasta el día que te mueras, siempre y cuando tú cumplas con lo que te toca. Por ejemplo, te repito, tienes un título de ley fe, bueno, tú cumplimentaste con el Festival de IFA, participas en Tuitaogu, eres leal a tus hermanos de IFA, están construyendo cosas buenas por el IFA de IFE o del grupo, bueno, no vamos a decir del IFE, el grupo donde tú pertenezcas. Estás ahí constantemente construyendo, aportando ideas buenas, contribuyendo en cosas buenas, por supuesto. Ah, ya estás fuera del grupo, no eres parte de ese grupo, no es que bueno, pues simplemente tú no tienes título. ¿Me entiendes? Es así como funciona. Entonces, vuelvo y les repito, les puse el ejemplo de Oyubuna para que vean que de región a región las cosas cambian. Oyubuna, para nosotros, tú dices Oyubuna, es una persona que está muy allá a ti, que puede tener ICEFA o puede estar iniciada en IFA, no pasa nada, puede estar iniciada en IFA también, y que se encarga de cuidar el IFA, alimentar IFA y de llevar los mensajes. Esa es la Yupona. Dentro de la IFE, fuera de la IFE tiene otro significado. Porque en Cuba la Yupona es que te muestra el camino, el segundo padrino tuyo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en Cuba. En IFE es diferente. Pero no lo quiera asustar. La cuna de IFA es IFE. Con el tiempo se fue modificando y fue cambiando y evolucionando. Y en Occidente hay una concepción muy diferente a la original de IFE. Yo he puesto muchos ejemplos. Ahorita hablé de los Kauri, que se ven diferentes en IFE. Hemos hablado muchas veces del orden de los Odu de IFE, ¿verdad? Que por ejemplo, en Occidente vendría Hiroson, Warring, Obara o Garan, ¿no? En IFE, Obara o Garan, Hiroson o Warring. Es diferente. Entonces, si tú practicas una tradición diferente, no puedes decirnos a nosotros, es así, desde el punto de vista de la tuya. No, la tuya es así y se te respeta, pero a nosotros es asado. Entonces, vuelvo y le repito, es un problema de respeto común. Es un respeto de problema. Hay veces que las personas se meten en problemas eh, que tú vas caminando y ves a uno que está golpeando al otro. Y se ve que es abusador. Mira la cantidad, la pizza que le han dado. Un ejemplo. ¿Verdad? Y, y tú dices, bueno, la gente se meten a defenderlo, a separarlo, lo que sea. Pero a lo mejor se lo merecía. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en medicina en Calixto, García. Había un señor muy mayor, pobre, que había entrado, fíjense cómo se complicó. Eh,
con un uñero. Bueno, el dedo se le necrosó. Hablando para no usar términos médicos. Por eso ya le digo, no me gusta hablar muchas veces ni en Yoruba, ni usar términos médicos, porque lo más importante es que se entienda el mensaje. El dedo se le pudrió, se le puso negro. Y empezó a avanzarle con, bueno, es que tengo que utilizar otra palabra médica obligatoriamente. Empezó a ser una gangrena, para que se me entienda, una enfermedad grave. Y la gangrena empezó a avanzarle, fíjense, por una uña. Empezó a avanzarle, hasta que se murió. El señor se murió. Y durante ese proceso, que duró meses, Alcalito García, en esa cama, nunca lo visitó un solo familiar. Un solo familiar no lo visitó. Y el team de médico decía, qué familia más mala, qué gente más mala la del señor. ¿Y por qué no vienen sus hijos? ¿Y por qué no viene no sé qué más? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué el señor está solo en esa cama tirado ahí? Que si le dio fiebre de marihuana se enteró. Etcétera, etcétera. Bueno, cuando le van a quitar la ropa del hospital ya para procesarlo en la morgue, hacer los trámites, etcétera, etcétera, el señor estaba lleno de tatuajes de presidio, no sé, de cosas feas que tenía escritas en su cuerpo, etcétera, etcétera. Y por supuesto el señor había, parece, yo lo que busco como médico, había llevado una vida bastante desordenada, nunca se ocupó de su familia, nunca tuvo ninguna responsabilidad, posiblemente con sus hijos, si es que haya tenido hijos. Y por supuesto, ¿cuál final le toca? Ese era el final que le tocaba. Entonces muchas veces no nos podemos llevar por las apariencias, porque las apariencias engañan. Sabrá Dios cuántas cosas hizo el Señor en vida que le tocó en el karma ese al final. Porque tenía unos tatuajes, fíjense, los tatuajes no es indicativo de nada. Porque hay personas que se hacen tatuajes por moda, otros porque son rockeros, etcétera, etcétera. Pero hay tatuajes que son presidiarios, que son muy característicos. Hay tatuajes que pertenecen al grupo delictivo, no sé, pues, por ejemplo, las yakuza japonesas, etcétera, etcétera, que son muy identificativos. Hay tatuajes que pertenecen a la mafia rusa que son bien claros. Entonces, bueno, ese tipo de tatuaje, bueno, por supuesto, habla de cómo fue la vida de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, el señor desgraciadamente tuvo ese final. Entonces, por eso es que yo digo, tenemos que respetar los límites de cada cual. Usted es católico, bueno, felicidades. Usted es ateo, ateo. Usted es testigo de Jehová, pero no me puedes tocar la puerta. O puedes intentarlo porque esta es tu fe y decirme, mira, para que te conviertas en testigo de Jehová, pero si el primer momento yo te digo, mira, yo respeto tu fe, pero eso lo orilla, chao. Es domingo y voy a salir. ¿Ya? No tenemos por qué hablar más nada. ¿Me entiendes? Tú practicas la santería afrocubana y vienes y yo el IFA tradicional y tú me dices, voy a recibir cuchillo afrocubano, oye, mira, felicidades. Es más, si somos amigos y te puedo poner con un poco de vela, un poco de flores o lo que tú desees, sin problema te apoyo. Es más, puedo estar ahí sentado ahí, participando ahí, compartiendo, qué sé yo. No es mi práctica, no es mi fe, pero te la tengo que respetar. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa muchas veces eh, con los seres humanos, que les cuesta muchas veces respetar a los otros. Tenemos que aprender a respetar la preferencia sexual de cada cual. Tenemos que aprender a respetar las prácticas religiosas o no de cada cual. Tenemos que aprender a respetar las ideas políticas o no de cada cual. Y no decir eso está mal, o ese partido no sé qué más. Óyeme, lo que yo le decía, yo nunca he visto un millonario, un empresario que vaya a un estadio de fútbol a caerse a golpe, a pegarse con otro porque su equipo no ganó, perdió. Yo nunca he visto eso. Ni un matemático que estudió, que es profesor de matemática en la universidad, ir a un estadio a caerse a golpe con otro porque su equipo perdió.
vuelvo y le repito, no le veo lógica a eso. ¿eh? No he visto un artista marcial que vaya a un estadio a pelearse con otro porque su equipo perdió. ¿Qué es eso? De, de verdad que no lo he visto. ¿Entiendes? Eh, miren que yo a lo largo de mi vida he conocido varios artistas marciales. Yo me acuerdo uno que empezó desde niño conmigo. Empezamos desde niño empezando a, en la Casa de la Cultura. Ya el del que estoy hablando, no voy a decir nombre, falleció. Pero era un individuo delgado, muy tranquilo. Saludaba a todo el mundo. Es un tipo con un carácter que por favor. Y era cinturón negro. Y usted lo veía, usted decía, este no puede ser cinturón negro. Era cinturón negro. Pelearse con ese muchacho. No, bueno, no estaba tan muchacho. Con esa persona eh, estaba difícil. Bueno, me tocó pelearme con él varias veces de niño, porque le repito, comenzamos desde niño en la Casa de la Cultura. Pero bueno, peleábamos de una manera como parte, ¿no? Del entrenamiento, no de otra forma. Siempre nos llevamos muy bien. Y bueno, desgraciadamente falleció. Pero era una persona que te confundía. Pero honestamente, vivíamos en el mismo centro Habana, los dos vivíamos en el centro Habana. Jamás yo me enteré de que esa persona, pues repito que no voy a decir nombre, se llegara a pelear con nadie. Yo nunca me enteré que él se peleara con nadie. Ni por temas religiosos, ni por nada. Ese muchacho nunca, hasta donde se va a pelear con nadie. Se murió por otra cosa. Él nunca se iba a pelear con nadie hasta donde sea. A lo mejor se peleó en un momento determinado de su vida, pero hasta donde sea nunca se peleó. Porque es que el ser humano es justamente, por eso le pongo el ejemplo de esta persona, este amigo mío que era eh, cinturón negro en karate, que ya falleció. El ser humano es justamente lo contrario. Como él sabía pelear, ¿eh? Era el tipo precisamente que no se peleaba. Entonces, el que tiene problemas de autoestima es el que te va a hablar con el ego hipertrofiado. Eso tenemos que entenderlo. Un oloricha que sea empresario, que haya estudiado, que tenga todas sus cosas resueltas, ese no va a estar hablando de que tú no recibas cuchillo, tú esto, tú lo otro, no, ese no. Eso no le interesa nada de eso. Entonces por eso le decía, el ser humano es complicado y tenemos que aprender, porque lo repito, a respetar. Porque el primer momento que tú no respetas, las demás personas no tienen por qué respetarte a ti. Eso es importante. Vuelvo y repito, ¿me entiendes? Yo cuando voy al terreno que me encuentro con los cristianos, todas las personas por ahí, los vecinos dicen, buenas tardes, que se va, saludos. Pero los cristianos no así. ¿Entiendes? Con una actitud, cuando venga uno es el diablo. ¿Por qué el diablo? Señor mío, si yo creo en Dios igual que usted, pero si no hubiera creído en Dios, mi elección. Yo elijo profesar la religión que yo desea. Tú posiblemente, es más, no me gusta hablar de eso por aquí, pero cuántos escándalos no han oído de pedofilia y son católicos. Entonces no me hables de eso. Háblame de cómo tú eres como persona, pero no de la religión ni que tú eres mejor que nadie, porque eso no, para mí, en mi cabeza eso no cabe, ni va a caber. Entonces, nada, eran reflexiones que querían dejarle sobre estos temas, ¿verdad? Eh, quizás me voy a extender un poco más. Hay mucha información que se está empezando a manejar en el grupo.
se están escribiendo libros muy buenos. Ya estoy hablando directamente con los ojalá y los sacerdotes de nuestro linaje. Se va a sacar una versión del ABC, una segunda versión, donde se profundizan muchos temas que son muy importantes para nosotros. Se está trabajando en un libro que yo no soy el autor, yo soy uno de los autores. Los líderes del templo de Ifá del suroeste de México son los autores, y de la iglesia Boni de México son los autores de ese libro de Ifá sobre el Epo. Tenemos la base del Epo, todos los que son hijos míos espirituales, nietos, bisnietos, etcétera, etcétera, como es, pero hay otros detalles. Siempre es bueno aprender un poco más. Ifá es una ciencia muy extensa. Entonces, para entender este próximo libro que va a salir, tienes que haber entendido bien sobre el Epo. Tienes la base del Epo para que puedas aprender sobre este o próximo libro sobre el Epo. ¿Está bien? Eh, Normalmente se hace Epo en una cazuela de barro, como todo el mundo sabe en el IFE, pero hay veces que se puede utilizar una calabaza o una calabaza partida. Se puede utilizar hojas de malanga, hojas de Odán o de Hawái. A veces que se ponen 3 hojas de Odán, otras veces se ponen 9, otras veces se ponen 7, otras veces se puede poner una, otras veces se ponen 3 cazuelas de barro, otras veces se puede poner una, otras veces se pueden poner 7 cazuelas, otras veces 9, otras veces una cesta. Hay muchos detalles que hay que ampliarlo y se están desarrollando en esos libros. Entonces, nada, como nosotros somos un grupo muy grande, de una manera, repito, por respeto de organización, yo los hijos míos espirituales que yo atiendo son los míos, y los hijos míos espirituales que guardan pacto de lealtad con nosotros tienen a sus hijos espirituales, entonces yo no los atiendo, los atienden ellos. Entonces para eso van dirigidos este comentario, y esos muchas veces tienen otros hijos espirituales que entonces, bueno, al final todos nos reunimos muchas veces en un IFA. Bueno, todos nos reunimos en un IFA es imposible porque somos demasiados, pero bueno, muchas veces coincidimos en un IFA algunos de nosotros, etcétera, etcétera. Pero traten de acercarse a su olugo cuando ya se termine de salir este libro. Falta poquito para que salga, porque esta información es bien importante. ¿Está bien? Lo que es el ABC guaraní, esta segunda versión, eh, los otros de Leife, esto del Epo, este libro del Epo que va a salir, yo creo que es básico tratar de memorizarlo y estudiarlo. Es básico para todos. ¿Está bien? Eh, por lo demás, hay un libro también que van a salir van a sacar de Boni también, que está muy bueno. Pero bueno, esos son los que están iniciados Boni también, de nuestra familia, es para nuestra familia también. Hablo de esto porque muchos se dedican a IFA. Por supuesto, uno puede estar iniciado en IFA y trabajar en otra cosa. No tiene por qué dedicarte a IFA. No tienes con ser un adorador de cuidar a tu Iken y tu tabú y cumplir con el código de Sun Sun. En otro momento vamos a hablar del código de Sun Sun. Yo pienso que es bueno hablar del código de Sun Sun. Ya es suficiente, es la verdad. Pero si se dedican al culto de Ifá y se van a atender a las personas, yo pienso que deben de aprender, porque además tenemos la información. ¿Está bien? Hemos desarrollado la información para que todos aprendan y todos practiquen el verdadero Ifá. Dile Ife. Vuelvo y repito, cuando digo verdadero, nos hacemos referencia a nuestra práctica, porque el que practica Ifá de Oyo está bien, y que practica de Ochopo está bien, pero practica el Ifá verdadero de Oyo. No me digas que practica el Ifá de Oyo o que estás iniciado Oyo, entonces estás haciendo práctica afrocubana, porque ya eso no es verdadero. ¿Me entiendes? Si vas a practicar IFA afrocubano, estás iniciando en IFA afrocubano y vas a practicar IFA afrocubano, pues perfecto, esa es tu iniciación. Pero si vas a estar iniciando en el IFA de Oyo, no tomes cosas de la afrocubana porque no tiene sentido. Y si estás iniciando en el IFA afrocubano, no tomes cosas de Oyo ni de IFE porque tampoco para mí tiene sentido.
lo respeto. Es lo que hablamos de todas maneras. Aunque no coincida con esa idea, respeto el que lo haga así también. Es lo que decía ahorita yo. Pero mi consejo es que si usted está iniciando en ello, aprende sus cosas de ello. Aprende verdadero IFA de ello. Está iniciando en IFA afrocubano, pues aprenda entonces las cosas del IFA afrocubano, como lo dejó Miguel Félix, como lo dejó Elpidio Cárdenas, como lo dejó el gran dejado la U, Tata Gaitán, Artesina, etcétera, etcétera. Entonces, hágalo así. Mientras que nosotros lo hacemos como, eh, eh, como nuestros mayores. ¿Está bien? Por lo demás, le deseo a todos lo mejor, el Amburo, el apoyo de la PCC, muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Cholo tu madre.